Vamos a pasar a la tercera charla y última del día. Les pido que tomen asiento. Bien, por favor, tomen asiento. La tercera charla de hoy tiene que ver con el ODS número 15 de ecosistemas terrestres y va a estar dictada por el profesor Juan Ernesto. El profesor Ernesto del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas y es director de una estación del sur de Chile, de la Senda Darwin en Chiloé, que es uno de los centros de la Universidad Católica. Así que, perdón. Así que por favor, ¿estamos listos con la presentación? Veo que no. No, pero igual no hay conexión. Ya. Ok. Listo. Profesor Ernesto, por favor. Micrófono, si no nadie me va a escuchar. Aló, ¿me escuchan? Sí, espero que no se queden dormidos todavía. Como esta es la última presentación, voy a tener que ajustarme al tiempo para que no se aburran. Eh, bueno, primero que nada quiero partir, yo voy a hablar sobre ecosistemas terrestres, aunque la distinción entre ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos es arbitraria y artificial. Eh, Voy a centrarme más en los ecosistemas terrestres que en los ecosistemas marinos que ya cubrió Sergio. Lo primero que quisiera mostrarles, para entrar al tema de los ecosistemas terrestres y el cambio global, que es lo que quiero contarles hoy día, es esta imagen. Esta imagen, ¿ustedes reconocen ese planeta o no? Lo interesante de esta imagen es que hace medio siglo atrás esa imagen no era tan conocida ni tan popular como es ahora. Ahora nos parece trivial ver la Tierra desde la distancia y observar lo que se llama en ecología la biosfera. La biosfera es un ecosistema, ¿no? Y hoy estamos preocupados porque la biosfera en la cual vivimos y que es nuestro, como se dice, Spaceship Earth, ¿eh? El navío en el cual todos viajamos juntos y compartimos el ambiente. Ese navío está siendo modificado a gran escala, como dice ahí, por las actividades humanas de una manera acelerada y con, como ya hemos visto en varias de las presentaciones anteriores, con consecuencias que pueden ser perturbadoras para los sistemas que nos mantienen como sociedad humana y como además biodiversidad. Y la biosfera es un sistema ecológico. Es un sistema ecológico que lo podríamos asimilar a la definición de ecosistema que propuso Tansley en el año 1935, que es un concepto clave que quisiera que recordáramos. Dice en esta concepción de ecosistema, es un sistema en el sentido de la física, un sistema integrado, un sistema complejo, dice, con factores físicos en el sentido más amplio, aunque los organismos son nuestro tema de interés, porque yo estoy en una facultad de ciencias biológicas y estamos interesados en la biodiversidad, ¿cierto? Sin embargo, los organismos no pueden ser separados de su ambiente, y su ambiente
con el cual constituyen un solo sistema físico. Eso yo creo que es bastante revolucionario en el sentido de entender nuestra posición como seres humanos en la biosfera, ¿no? La biosfera tampoco puede ser separado, son los organismos, si nos sacan la biosfera desaparecemos, ¿no? Y a todos los organismos, si los separamos de su ambiente físico y los factores que los mantienen, también desaparecen, ¿no? De manera que tenemos que intentar esta concepción integrada. ¿Cuál es el síndrome de la crisis ambiental actual? Que era uno de los desafíos, una de las preguntas que se nos plantearon para las clases. Yo creo que en el tema del cual yo voy a hablar, la crisis ambiental se puede caracterizar porque la magnitud de la empresa humana actualmente sobrepasa muchos de los procesos naturales, y yo dije biogeoquímicos ahí, porque muchas de las cosas que pasan en el planeta, en la biosfera, es difícil separar la biología de la química y de la geología. Entonces se habla de biogeoquímicos, procesos biogeoquímicos. Por ejemplo, la concentración de nitrógeno en los campos, como vamos a ver en un ratito. Segundo, la dimensión espacial del impacto humano se extiende a todo el planeta. O sea, ya no puede uno pensar en ningún lugar de la Tierra que esté exento del impacto humano, o que sea prístino, estricto de la palabra. Ya sea en hielos antárticos o en las selvas amazónicas, es muy difícil decir esto es prístino. Y tercero, la dimensión temporal de los cambios, que también es muy importante. La dimensión temporal de los cambios en el siglo XXI y en gran parte del siglo XX es acelerada. ¿Acelerada con respecto a qué? Acelerada con respecto a los promedios de los milenios previos a nosotros, y en algunos casos de millones de años. De manera que estamos viviendo en una época de aceleración de cambios. Los cambios son muy rápidos y casi no nos damos cuenta. Para entender el cambio global, yo quisiera dejarles planteadas tres preguntas. Tres preguntas que voy a tratar de responder algunas en parte, pero no creo que las pueda responder todas. Uno, ¿cuál es la magnitud y las tasas de cambio? Muchas veces es difícil estimar la magnitud del cambio si no tenemos una línea de base. Y en muchos casos no lo tenemos. Por ejemplo, en Chile, para muchas cosas no sabemos cuál era la situación, como se habla de pre-perturbación. Entonces, si no tenemos esa línea de base, no podemos saber, no sé por qué de repente se acopla con algo. El segundo es que tenemos que entender, bueno, perdón, me había olvidado de una cosa que es importante. En muchas de las trayectorias de los sistemas ecológicos, las trayectorias de cambio no son simples. Hay umbrales, hay equilibrio y hay transiciones críticas. Vamos a ver ejemplos de eso. Respecto a los mecanismos, también tenemos que aclarar los mecanismos. En la primera presentación de hoy hablamos de dónde se produce el CO2 que contamina la atmósfera de todo el planeta. No es trivial entender dónde está ese CO2 siendo producido, porque si queremos atacar el problema tenemos que pensar en el origen. Entonces los mecanismos son importantes, los determinantes de los gases invernaderos. Se habla de que todo esto tiene que ver con los efectos antropogénicos, pero no es toda la Tierra uniforme. O sea, hay lugares donde los efectos antropogénicos son más importantes y en otros menos. ¿Cómo afectan esos lugares todo el planeta? Y el tercer desafío es cómo enfrentamos el futuro. O sea, ¿qué podemos nosotros definir? Si somos investigadores, biólogos o no biólogos, ingenieros, agrónomos, etcétera, ¿qué prioridades deben definir nuestra investigación frente a esta realidad de cambios? Y como ya se dijo también antes, ¿qué podemos hacer en términos de la prevención, la mitigación y la adaptación a estos cambios acelerados? Quisiera brevemente hablar entonces de las respuestas que puede tener un ecosistema a las condiciones ambientales, a los cambios en las condiciones ambientales. Si nosotros hacemos un gráfico simple como está ahí, las condiciones ambientales están en el eje X, podría ser la temperatura, podría ser
la precipitación, podría ser la concentración de CO2 en la atmósfera, etc. Los cambios en un ecosistema puede cambiar de manera lineal o gradual, como en el gráfico de la izquierda, que es un simple cambio lineal, una tendencia de crecimiento. En el eje Y está el estatus o el estado del ecosistema. Podría tener una trayectoria no lineal o abrupta, en decir que hay una zona, una transición crítica en un cierto nivel de la condición del ambiente. O, en el caso tercero de la mano derecha, podemos tener situaciones en las cuales hay varios estados estables en el mismo eje de condiciones. O sea, F1 y F2 son dos situaciones de estado que son estables y que si ustedes miran hacia arriba, en la línea de arriba, hay otro estado posible que también podría ser viable en esas mismas condiciones. Lo mismo con F2. Abajo hay otro estado que podría ser viable en esas condiciones. Y lo importante aquí es que esos estados F1 y F2 son estados estables también. O sea, podemos transformar a través de los cambios de las condiciones, cambiar un ecosistema de un estado a otro. Y esos estados no siempre son reversibles o fácilmente reversibles. Un ejemplo de esto es el colapso de la vegetación del Sahara hace 5.000 años, que está documentado en los registros de sedimentos de los océanos alrededor del mar Mediterráneo, donde aparentemente antes de los 5.000 años había cierta cobertura vegetal que impedía la erosión, y después de los 5.000 años esa cobertura vegetal desapareció y la erosión aumentó. Entonces la acumulación de sedimentos en el fondo oceánico se aumentó exponencialmente y aparece esa bajada abrupta. Eso quiere decir que la erosión se redujo debido a que desapareció la vegetación. No sabemos qué causó ese cambio, pero sí sabemos que hubo un cambio abrupto, una transición no lineal. Otra de las condiciones que ha cambiado en los últimos siglos y que tiene que ver con el cambio global y que tiene muchos indicadores de cambio que se juntan en una idea que es esta idea del antropoceno. Aquí tenemos el retrato de un señor que se llama Paul Crutzen, premio Nobel de Química, el año 1995, quien el año 2002, en este trabajo publicado en la revista Nature, propone que debiéramos empezar a acuñar un término nuevo para definir el periodo en que vivimos, que se llama antropoceno. Seguramente ya lo han escuchado mencionar, y la idea del antropoceno, dice él mismo en sus palabras, ahí parece apropiado asignar el término antropoceno al presente. En muchos modos, una época geológica dominada por los seres humanos, y suplementar así lo que se llama el Holoceno. Ustedes saben que vivimos en el Holoceno, ¿cierto? ¿Cuántos años atrás empezó el Holoceno? ¿Alguien sabe? ¿No? El Holoceno es el fin de la era glacial, como entre 10 y 12.000 años atrás. Pero el antropoceno, ahí lo dice, está la respuesta en todo caso. El antropoceno, dice el señor Paul Crutzen, debiera haber empezado, o él propone, podría haber empezado en fines del siglo XVIII, cuando los análisis de las burbujas de aire atrapadas en el hielo polar, en los glaciares, muestran aumentos de las concentraciones globales de dióxido de carbono y metano. O sea, él dice, esa es una señal interesante para poder definir el comienzo del antropoceno. Hay una discusión actualmente mucho más grande sobre cuál es el inicio y si realmente vale la pena acuñar ese nombre. Ustedes saben lo de los registros de cambio climático en el hielo. Eso que hay ahí, que tiene en las manos ese caballero, es un testigo de hielo de un glaciar de la Antártica. Y ese testigo de hielo tiene en su interior burbujas de aire. En esas burbujas de aire hay gases atmosféricos. Y los gases atmosféricos uno puede analizarlo, un analizador de gases, se llama IRGA. El analizador de gases va a decir cuánto es la concentración de CO2 o la concentración de otros gases, como metano,
Y ustedes ven ahí en la gráfica de abajo que la concentración de metano en rojo y la concentración de CO2 en azul han fluctuado durante los últimos 400.000 años en el planeta. Y esas fluctuaciones tienen que ver con el cambio de la era glacial, con los ciclos glaciales e interglaciales. En los ciclos glaciales, en los ciclos más fríos, la concentración de CO2 disminuye, y en los ciclos más cálidos la concentración de CO2 aumenta. Lo mismo pasa con el metano, que sigue una tendencia parecida. Pero vean lo que pasa cuando nos acercamos al presente. Hay un tremendo incremento. Ese tremendo incremento se puede detectar en las burbujas de aire de los glaciares antárticos, y también en Islandia y en otros glaciares de montaña. Esas señales nos indican entonces que estamos viviendo posiblemente en una nueva época. Hasta los economistas reconocen la existencia del antropoceno, o se preocupan por lo menos de la existencia del antropoceno. Y sabemos que estos cambios se están produciendo porque han existido personas visionarias que han realizado lo que se llama monitoreo de variables ambientales, que dicen ahí dice la ciencia cenicienta, aquello que no es muy efectista ni sale tanto en los periódicos, pero es la ciencia de la medición constante y sistemática. En este caso, Charles Keeling, que está en la foto ahí, es un químico que vivió en Hawái, que trabajó en Hawái, en Mauna Loa, y que empezó a medir la concentración de CO2 de la atmósfera, ni siquiera sin saber que existía ninguna idea sobre el cambio climático en esa época. Y lo que detectó él fue esa línea roja que está abajo, desde 1950 hasta el año 2000, ahora tenemos muchos más años. Hay un incremento progresivo de la concentración de CO2, o sea, empezamos en 320, 310, y estamos llegando en este momento a 400 y casi 500 en la concentración atmosférica de CO2. Y eso no se sabía antes de que empezara Charles Keeling a medir estas cosas. Y ahora, en este momento, tenemos estaciones de medición en todo el planeta. O sea, que los puntos que se ven en la gráfica de la derecha son mediciones atmosféricas de CO2 a través de sensores hídricos instalados en torres, etc. Ahora nos interesa medir en todo el mundo, y por eso sabemos también que el CO2 se distribuye a través del planeta en forma uniforme. Pero no solamente eso, sino que también podemos producir modelos de cambio climático a través de la información recopilada por estas mediciones en tierra. Y estos modelos de cambio climático, por ejemplo, nos dicen que en el futuro vamos a tener zonas en que va a haber aumentos de la sequía. Y Chile está en una de esas zonas que está marcada en rojo ahí. O sea, claramente la probabilidad, estos son muchos modelos de cambio climático que están analizados en conjunto. Y el porcentaje de modelos que predice condiciones secas para el año 2100 es más del 50% para los casos de Chile y otros países del mundo, Mediterráneo, por ejemplo. Son las zonas en que hemos visto incrementarse, por ejemplo, el número de incendios, los periodos de sequía, etc. Bueno, frente a esos cambios, nosotros podemos, o a mí me interesa porque yo trabajo en bosques, en ecología de bosques, saber qué función cumplen los bosques frente al cambio climático. Y una función importante es la fotosíntesis. Los bosques capturan carbono. Son máquinas para capturar carbono. Y esas máquinas para capturar carbono no solo lo remueven, sino que lo almacenan. Lo almacenan por mucho tiempo en la biomasa o en los suelos. Los suelos en muchos lugares de altas latitudes, por ejemplo, pueden tener longevidades de varios siglos hasta milenios. Y los árboles también pueden vivir desde varios siglos hasta milenios. O sea que ese carbono que está siendo extraído por los árboles puede ser almacenado. No es lo mismo que una plantación de pino, en que una plantación puede extraer carbono, pero ese carbono va a ser transformado en madera o en papel en 10 o 20 años. De manera que la extracción no es efectiva como una forma de sacar carbono de la atmósfera.
a pesar de que muchas veces se usa ese argumento. La capacidad de los árboles es muy grande. Ahí están unas cifras para que tengan ustedes la idea del poder que tiene esta máquina de extracción de carbono. Lo importante es que nosotros tenemos que saber qué capacidad tiene esta máquina en el futuro para extraer carbono. O sea, sabemos, y hay preocupación en todo el mundo por el estado de los bosques. En la Amazonía, que es nuestra gran reserva, ¿cierto?, de bosques del mundo, han salido trabajos recientes que muestran que hay problemas de que los bosques no están creciendo menos, hay preocupación por el efecto de las sequías, la mortalidad, los incendios, etcétera. Los incendios revierten la situación, o sea, los bosques que se queman van a ser productores de carbono en vez de extractores de carbono. Bueno, en Chile también tenemos, nosotros en la Estación Biológica Senda Darwin, de la que les habló antes, tenemos una torre de medición. O sea, ya no es solamente el hemisferio norte donde se mide la extracción de carbono de la atmósfera o los cambios de concentración de CO2 en la atmósfera, sino también en el sur. Y una de las cosas que nos interesa a nosotros descubrir mediante esta torre es cómo se comportan los bosques de Chile en términos de su capacidad de asimilar carbono, almacenarlo o convertirse en productores de carbono. Si el bosque se seca, por ejemplo, en un periodo de sequía largo, puede invertirse la función de asimilación. La asimilación generalmente está restringida a los periodos en que el clima es más favorable. Pero los bosques no solo pueden mitigar carbono a través de la asimilación en bosques que están conservados, sino también puede haber otras formas, por ejemplo, aumentando las áreas forestadas. En países como China se ha logrado incrementar en un 20% las áreas forestadas mediante plantaciones. China es uno de los países con gran tasa de deforestación. Una segunda forma es incrementando la densidad de carbono en los bosques a escala de rodal o a escala del paisaje. Eso se puede hacer de varias formas, alargando las rotaciones. Eso significa los periodos entre cortas. O sea, en una plantación, por ejemplo, la corta puede ser entre 10 y 20 años. Si se alargaran entre 30 y 50 años, podría aumentarse el tiempo que el carbono está capturado. Reduciendo la frecuencia de incendios, ese es un tema súper relevante aquí en Chile, donde estamos viendo que se está incrementando la frecuencia de incendios. Y el área quemada, también en California, también en el Mediterráneo. Otra forma es promover el uso de productos forestales de mayor vida media. Nosotros en Chile producimos papel. ¿Cuál es la vida media del papel? ¿Ah? No más de 5 años. Menos de 5 años. De manera que si estamos produciendo productos de vida media corta, obviamente estamos mandando todo ese carbono a la atmósfera muy rápido. La alternativa es producir otro tipo de productos, ¿no? Productos madera para construir casas, madera para muebles, etc. Esas son las industrias que deberíamos fomentar. Por último, cuarto, reduciendo las tasas de emisión por deforestación y degradación. Eso es decir, cuando se corta un bosque, uno podría mejorar la mantención de ese carbono en la plantación a través de, por ejemplo, impedir la quema de los restos o mantener ciertos componentes de la vegetación en el lugar y no sacarlo todo en una tala rasa, por ejemplo. Un montón de otras formas que son interesantes porque en el bosque tropical se están aplicando para cambiar la forma en que se está manejando el bosque. Y quisiera hablar en la última parte de algunos cambios bien importantes que no tienen que ver con el CO2 ni con el clima, sino tienen que ver con otros factores más invisibles para todos nosotros. Uno de ellos es cómo la síntesis de amonio cambió el mundo. La síntesis de amonio no solo cambió el mundo, sino que cambió la economía de Chile drásticamente, porque perdimos todos los ingresos que teníamos por la venta de fertilizantes de la salitrera. Se tuvieron que cerrar todas las salitreras en Chile.
que la producción de amonio artificial tiene que ver con estos químicos que se llaman Haber y Bosch en Alemania, que descubrieron la forma de sintetizar amonio. A partir del nitrógeno, la atmósfera está llena de nitrógeno, el nitrógeno molecular, nitrógeno no reactivo que se llama. Pero si uno puede agarrar ese nitrógeno y transformarlo en fertilizante, en nitrato o amonio, que se usan para fertilizante, también se usan para producir explosivos. Y tienen que ver, muchos de estos avances tuvieron que ver con la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasó con este fertilizante? Se utilizó para producir, para aumentar los productos agrícolas, para aumentar la producción de alimentos, y el aumento de la producción de alimentos tuvo que ver con el aumento de la población humana, o sea, están todos ligados estos factores. Y más aún, está ligado esto con la energía, porque si no tuviéramos energía no podríamos producir fertilizantes ¿cómo se llama? Productos químicos sintéticos, ¿no? Porque se requiere una gran cantidad de energía para sintetizar a partir de nitrógeno molecular este amonio. ¿Y qué es lo que ha producido en el mundo? Ha producido un aumento de la cantidad de nitrógeno fijado. Eso se llama nitrógeno fijado, nitrógeno que se transformó de nitrógeno atmosférico, N2, a nitrógeno que está fijado en las moléculas de amonio y nitrato. Esas moléculas de amonio y nitrato entran en los ecosistemas como nutrientes. Son los nutrientes que fertilizan los ecosistemas, ya sea ecosistemas agrícolas o ecosistemas naturales. Y la producción de nitrato y amonio en este momento está en la línea azul, ¿no? La línea azul que está por encima, ahí dice, en realidad está dividido en tres: fijación de fertilizantes y otros usos industriales, fijación de nitrógeno en agroecosistemas y fijación por quema de combustibles fósiles. Todos esos procesos producen emisiones de nitrato de amonio que van a dar a los suelos de los ecosistemas. Y la fijación natural, el rango de fijación natural, si ustedes fijan, está entre 100 y 200. Nosotros en este momento a través de las emisiones artificiales, hemos duplicado la circulación de nitrógeno reactivo, o sea, nitrato y amonio, en los ecosistemas naturales. O sea, a pesar de que no lo vemos, esos ecosistemas en los cuales vivimos están todos fertilizados artificialmente. Cuando uno echa nitrógeno en un campo agrícola, ese nitrógeno en un 50 o 60% va a dar a los ríos. No está presente en la biomasa de las plantas que se cultivan o los productos que se sacan del cultivo agrícola, sino que se pierde por muchas razones, ¿no? Que podemos discutir después. Generalmente asincronía entre el crecimiento de la planta y la depositación del fertilizante y otros factores más. Entonces, esos nutrientes que van a dar al agua eventualmente llegan a los ríos, a los mares, a las lagunas y producen lo que se llama eutroficación, que es un proceso bastante serio y grave. Ahí está, bueno, no voy a saltar esta porque es lo mismo. Ustedes ven ahí la gran cantidad de la producción de fertilizantes y tiene que ver con la actividad industrial humana. Pero más interesante es comparar qué pasa en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Lo que tenemos ahí en el gráfico de la mano izquierda es la concentración de nitrato en la lluvia. Nitrato es un gas reactivo, es un nutriente, ¿no? El punto rojo representa un lugar en el noreste de Estados Unidos donde se han medido las concentraciones en la precipitación por los últimos 30 años. Tienen el registro más antiguo y es el promedio de los últimos 30 años. Y en la parte más, los sitios que están mostrados en esa zona achurada azul, ¿no? Son sitios remotos. Este es un estudio experimental que se hizo en Norteamérica, en muchos lugares del mundo, en realidad, en los cuales se midió la concentración de CO2, de nitrato en la precipitación. Y hay dos sitios que son de Chile ahí. Uno es Chiloé y el otro es las Torres del Paine.
ustedes ven las concentraciones en Chile comparados con las concentraciones en el oeste de Estados Unidos. O sea, la precipitación de Chile no tiene contaminante. Prácticamente no hay nitrato. Esto es lo que ese nitrato que viene en la lluvia se llama lluvia ácida. Y cuando cae en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares, causa también perturbaciones en el ciclo de crecimiento de los bosques, mortalidad de árboles, etc. Contaminación, porque el nitrato es un nutriente, pero al mismo tiempo es un tóxico a concentraciones altas. Otro componente del cambio global que no quisiera dejar pasar en esta presentación es lo que se llama el cambio del uso del suelo. El cambio del uso del suelo, aquí está llamado la huella humana, y esta huella humana estoy mostrando ahí una región de Chile bastante conocida, la región del Biobío. La región del Biobío ha sido transformada. Quedan 7 minutos, ¿eso? 8, ya. La región del Biobío ha sido transformada totalmente porque tenemos en este momento las zonas rojas y amarillas, son plantaciones, ya sea de forestales o campos agrícolas, cultivos en el Valle Central, etc. De manera que lo que queda de vegetación nativa está en esa zona verde, que ustedes se imaginarán está asociada a la cordillera de los Andes y está asociada a las zonas altas de la cordillera de los Andes, no a las zonas bajas. De manera que hemos transformado todo el territorio prácticamente. Y no tenemos en este momento muchos lugares donde hacer conservación. Ahí están mostrados además los sitios prioritarios de conservación que se definieron por un trabajo que hizo la CONAMA o el Ministerio de Medio Ambiente en ese tiempo. Y ustedes si miran ahí, van a costar mirar, reconocer las líneas donde están esos lugares. Todo desaparecido entre medio de las plantaciones. Y estos eran los lugares con mayor diversidad de Chile. O sea, cuando se habla de el famoso hotspot chileno, ¿cierto? El hotspot de biodiversidad. Este es el centro del hotspot de biodiversidad de Chile. Entonces, imagínense con esa transformación a tan gran escala masiva, lo que queda ahí de diversidad. Y eso tiene que ver con una política que ha sido subvencionada por el Estado de Chile, que es las plantaciones. O sea, cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Subsidios del Estado. Y muchas veces pensamos en que los subsidios del Estado debieran ocuparse para mejorar las condiciones para la mayoría de los chilenos, ¿cierto? Mejorar las condiciones del transporte, por ejemplo, o mejorar las condiciones de vida de la gente a través de crear áreas verdes. Pero en este caso, gran parte de esos subsidios se destinaron a una cosa que fue una transformación del paisaje a gran escala en monocultivos que ahora a nosotros nos están costando mucho, muy caro, porque en este momento los incendios, por ejemplo, que se han producido en toda esta región han devastado pueblos enteros. Y nadie nos dice que esos incendios no se van a volver a repetir en el futuro. Si tenemos grandes masividades de plantaciones. Otro tema que es importante en el cambio global y que me gusta repetirlo aquí porque creo que tiene que ver con también las prioridades que nosotros como ecólogos o cualquier otro profesional vamos a tener que tener como investigadores a futuro. O sea, que estamos pensando en el futuro, en que queremos vivir en un futuro mejor, tenemos que preocuparnos del tema de que está todo gran parte transformado en zonas urbanas. O sea, en el mundo rural ha desaparecido prácticamente el planeta y el planeta está transformado en grandes urbes. Y eso significa que las grandes urbes son sumideros de recursos y al mismo tiempo son lugares donde sabemos que se produce contaminación, se produce un montón de cosas que transforman los alrededores y los lugares cercanos. Chile en este momento tiene una población urbana que es cerca del 90%. Y eso, de alguna manera, debiera decirnos que tendríamos que preocuparnos de entender bien porque cómo vivimos en esas ciudades, cómo las vamos a hacer mejor. O sea, que tantos problemas que hay en Santiago que yo no creo que sea novedad que se los cuente. El último problema
que es quizá el más conocido de todo, es el tema de la extinción. O sea, ¿qué pasa con la biodiversidad en este escenario de cambio global, a escala mundial, con masivas transformaciones de los paisajes, con expansión de la zona urbana, etcétera? Esto es un resultado de un trabajo que se llamó el Millennium Ecosystem Assessment. Es como una evaluación del estado de los ecosistemas del planeta que se hizo al comenzar el siglo XXI. Se murió hace poco Kofi Annan, que era el presidente de las Naciones Unidas, que fue uno de los que impulsó este assessment, que lo hicieron miles de investigadores en todo el mundo. No está hecho por unas pocas personas, sino miles de investigadores de varios países. Es un esfuerzo mundial, colectivo. Y en ese esfuerzo colectivo lo que se pretendió es generar una especie de evaluación del estado del mundo, o sea, una especie de estado de salud del planeta. Y en ese estado de salud del planeta hay mucha información. Si ustedes entran ahí al Google Scholar o al Google nomás y buscan ahí Millennium Ecosystem Assessment, van a encontrar mucha información. Una de ellas, de esta gráfica, que lo que muestra es las tasas de extinción. Las tasas de extinción en el pasado distante, que dice ahí, fossil record, ¿no? El registro fósil. Las tasas de extinción en el pasado reciente, o sea, extinciones durante el periodo histórico, y las tasas de extinción extrapoladas hacia el futuro, suponiendo que el estatus del estado del ecosistema no cambie. Ustedes ven entonces una tremenda diferencia en grados de magnitud, porque la escala del EGI es logarítmica. Entonces el estado, las extinciones en el pasado distante del registro fósil, el promedio del registro fósil es 1000 veces más bajo que el promedio de las extinciones en el periodo histórico reciente. Y eso va a aumentar aún más en las proyecciones futuras, suponiendo que vamos a mantener nuestra huella humana en el planeta. Y interesante que las extinciones no son al azar. Las extinciones son selectivas. Por ejemplo, los animales más grandes en general tienden a tener mayores tasas de extinción. Así como los peces más grandes son los que más nos comemos en el océano, los humanos cuando llegamos a un lugar lo primero que hacemos es matar todos los animales grandes y comernos y cortar todos los árboles grandes y comernos todos los peces también. Es más o menos una trayectoria histórica que pasa en todos los lugares. Piensen en una isla como Nueva Zelanda. Esto muestra las extinciones del Pleistoceno. Las extinciones del Pleistoceno en los animales más grandes fueron los que más se extinguieron. Ahí está la masa corporal y el número de extinciones en las barras. Y eso coincide con lo que está ocurriendo actualmente también. O sea, actualmente las extinciones del antropoceno, las extinciones causadas por los humanos, tienen esa misma tendencia. Quisiera terminar con un par de reflexiones chiquititas, si me queda tiempo. Una reflexión tiene que ver con las causas o sea, ¿qué podemos hacer? Yo creo que esta es una gráfica más o menos antigua, tiene que ver con un trabajo más o menos muy clásico que hizo la Comisión Brundtland en los años, fines de los años 80, comienzos de los 90. ¿Cuál es el costo de solucionar algunos de los grandes problemas de la humanidad en este momento, para su sustentabilidad, como estamos preocupados de la sustentabilidad? Por ejemplo, ellos pusieron ahí 4 grandes problemas. Uno, un plan de acción para la conservación de los bosques tropicales, que sabemos que están desapareciendo rápido. Un plan para el abastecimiento de agua de los ciudadanos de los países del tercer mundo. En muchos países del tercer mundo, incluido Chile, hay todavía problemas de abastecimiento de agua. O sea, no necesito contarles más de eso, porque ustedes lo saben.
reducción de las emisiones de sulfato y gases de nitrógeno, que ya dijimos que eran contaminantes, lluvia ácida, en algunos países en Estados Unidos y en Europa. Bueno, ellos lo que hicieron el cálculo, el costo en millones de dólares por 10⁻⁹ por año para causar esas mitigaciones, y lo calcularon en términos relativos al gasto militar de la época a nivel mundial, no gasto militar de un país. Y para poder conservar todos los bosques tropicales, el equivalente de gasto militar es más o menos, el costo que tiene es más o menos medio día del gasto militar mundial. Lo mismo en el caso del abastecimiento de agua. 10 días de gasto militar mundial podrían solucionar el problema de agua en todos los países del tercer mundo. Eso nos llama la atención, y ahí nuevamente volvemos un poquito a la reflexión sobre lo que nos dice la encíclica papal, ¿cierto? En que tenemos un problema con nuestras prioridades y las cosas que queremos hacer o salvaguardar para el futuro. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que estamos preocupados de mejorar, ¿cierto? O de cambiar, son cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestras actividades. Y lo que tiene que ver con nuestras actividades lo podemos corregir, cambiando la forma en que nosotros actuamos. Eso nos da una gran posibilidad o una gran oportunidad, si queremos como seres humanos, de modificar nuestro impacto, nuestra huella sobre el planeta. Todo tiene que ver con la que se llama la empresa humana. La empresa humana tiene que ver con la transformación del suelo, con las pérdidas o adiciones bióticas, las invasiones biológicas que no hemos hablado mucho, la química global de la atmósfera, de los mares, etcétera, el cambio climático, las pérdidas de diversidad biológica. Están todas intrínsecamente ligadas. Eso quiere decir que es muy difícil tratar una de ellas separadamente del esquema en el cual están las vinculaciones entre todas esas causas. Así que eso. Y el último mensaje que les dejo es de Aldo Leopold. Aldo Leopold es un filósofo, en realidad era un ingeniero forestal, parece, que vivía en el noreste, en el centro de Estados Unidos en realidad, y que fue uno de los impulsores de la ecología en Norteamérica, pero al mismo tiempo uno de los impulsores de la conservación. Y él postuló en esos tiempos y todavía sigue vigente, ¿cierto?, a través de un libro que se llama Sand County Almanac, que es una colección de ensayos en realidad, una filosofía que se llama la ética de la tierra. ¿Y cuál es la ética de la tierra? La ética de la tierra es sentirse de alguna manera integrado con el sistema de la biosfera. Volvemos a la foto inicial del planeta, ¿cierto? Si nosotros nos sentimos parte de la biosfera, tenemos que tener una ética que nos permita que no vamos a destruir aquello que nos mantiene, que nos ha hecho lo que somos. Así que con ese mensaje voy a terminar, y cualquier pregunta que tengan, feliz de contestarla, y muchas gracias por la invitación a esta